Comencemos con Ionia de Capricornio. Este caballero dorado apareció en la saga Omega. Ionia había estado alejado del combate durante mucho tiempo, pero Saori lo invitó a ser el director de Pelestre y luego guiar a la nueva generación de caballeros. Antes era leal a Saori, pero luego se convirtió en sirviente del dios Marte. Ionia prometió ayudarlo en sus planes a cambio del puesto de gran maestre del santuario. Fue titulado como el caballero dorado más sabio y erudito, que sabe todo lo que existe en el universo, pero su historia comienza mucho antes de la saga Omega. Ionian de Capricornio fue una vez un leal caballero dorado durante siglos inmemoriales, habiendo acompañado a varias encarnaciones de la diosa Atena en batallas a lo largo de los siglos en los que vivió. Se considera que Ionia es el primer caballero de Capricornio, y ni siquiera usa la Excalibur que se habría transmitido a los caballeros de Capricornio después de Ionia. Y mientras estuvo alejado de su puesto como caballero dorado, durante un largo periodo de tiempo, regresó al servicio activo en su antiguo puesto solo cuando Saori Kido lo invitó durante los eventos del siglo XXI en Saint Seiya Omega. Su poder es la palabra de dominación. Como primera variante, Ionia invoca una figura de un libro grande, luego ojea el libro y comienza a dar órdenes a su oponente. Estas órdenes no se pueden desobedecer incluso si la víctima es consciente de lo que está sucediendo. El caballero puede ordenar a su enemigo que haga lo que le plazca, como parar su propio ataque, atacarse a sí mismo o a otro y torcerse por completo. El golpe no se puede detener a menos que el cosmos de la víctima supere al de Ionia. En la segunda variante, el caballero de Capricornio invoca el poder de su libro y de su boca salen innumerables letras griegas. Entonces el cuerpo de Ionia, además de volverse más joven, su fuerza y cosmos aumentan y con unos cuantos golpes logró quitarle todos los sentidos a Kuge. Se estima que Ionia tiene más de 500 años oficialmente, pero si lo vamos a poner en la línea cronológica, creo que Ionia tiene más de un milenio. No se le conoce por nada como un caballero de la sabiduría, ya que el personaje recibió su nombre en honor a la escuela jónica, una de varias escuelas dedicadas a la enseñanza de la filosofía griega. Es considerado uno de los precursores de la filosofía occidental. Como segundo caballero más antiguo tenemos a Crest de Equeries de la saga de los Cambes Gaiden. Crest ha sido el caballero dorado de la constelación de Acuario desde el comienzo de la Guerra Santa del siglo XIII, teniendo solo 13 años. Siendo sobreviviente de esta guerra con Itia de Libra, el Acuario ganó la habilidad de usar misopetamenos debido al licor de la diosa Atena y así luchó en varias otras batallas, ayudando al santuario en las guerras contra Hades y Poseidón. Crest también fue un guerrero importante en la Guerra Santa del siglo XVI, sobreviviendo a esto junto con los gemelos Mubian Sage de Cáncer y Akurei de Altar. Sin embargo, antes de la Guerra Santa del siglo XVIII, le pasó su armadura dorada a su discípulo y sucesor Tegel de Equeries. Crest también fue responsable de convencer a Cardie para que se convirtiera en el caballero dorado de Escorpio. Sin embargo, al ir a Francia, el viejo Crest se une a Garnet, la dama de los guerreros Jewel. Consigue recuperar su juventud y se convierte en Crest de Koh-i-Noor. Luego de tantos siglos de guerras incesantes que lo dejaron desilusionado con el mundo, decidió querer reemplazarlo por uno nuevo, entonces abandonando su vida anterior Crest se unió a Garnet de Bouibre durante el siglo XVIII, formando parte de su grupo como líder de las Jewels. Sin embargo, debido a sus dudas sobre si su nuevo ideal sería el correcto frente al idealismo de Atena, Crest decidió poner a prueba a su discípulo Tegel con el fin de obtener una respuesta sobre su dogma a través de sus acciones, terminando a su vez reafirmando su creencia como caballero antes de morir. El legendario caballero de Acuario vivió durante más de 500 años. Y el nombre Crest es la transcripción japonesa de un término ruso que significa cruz, un objeto considerado uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Su aparición suele representar los 4 puntos cardinales o incluso la unión de los conceptos de las deidades del mundo. Y la elección de ese nombre para el personaje parece hacer referencia a varios temas cristianos que rodean a Yoga de Cisne, cuyo maestro Camus fue también caballero de Acuario. Tanto Crest como Camus comparten filosofías similares, cuyo objetivo es hacer que sus discípulos sean menos propensos a los sentimientos y más racionales durante el combate. Además, el cisne es una constelación del hemisferio norte que cruza la Vía Láctea. La disposición de las estrellas principales también se conoce como Cruz del Norte en contraste con la constelación de la Cruz del Sur.
El siguiente caballero también apareció en el lienzo perdido Gaiden, y ese es Itia de Libra, un legendario caballero dorado, que fue considerado el guerrero más noble y poderoso de Atena durante las guerras santas del siglo XIII, donde fue uno de los supervivientes, junto a Crest de Acuario. En ese momento Itia quedó impresionada con el poder del joven Acuario que solo tenía 13 años. Gracias a sus cualidades, el Libra fue ascendido al cargo de Gran Maestre del Santuario, pasando a gobernarlo durante los siglos siguientes, dirigiendo sus esfuerzos hacia la educación de una nueva ola de caballeros, que serían capaces de lograr su sueño de un mundo ideal. Itia fue el maestro del caballero Gateward de Aries, Sage de Cáncer y también Akurei de Altar en el siglo XVI. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que su vida estaba llegando a su fin, se desilusionó con la maldad inherente de los corazones humanos y concluyó que lograr su objetivo era imposible si la humanidad no superaba su propia naturaleza defectuosa. Tales pensamientos lo llevaron a traicionar a Atena y unirse al dios del inframundo Hades. Después de ser seducido por los dioses gemelos Thanatos e Hypnos, Itia orquestó su propia muerte para que luego reviviera con su juventud restaurada. Pero el legendario caballero de Libra acabó viendo frustrados sus planes y fue depuesto de su cargo de gran maestro a causa de su traición, muriendo así definitivamente. En total Itia vivió más de 250 años, siendo uno de los caballeros más antiguos de Atena. Su nombre deriva del hebreo y significa Dios está conmigo, siendo generalmente utilizado como nombre femenino. Pero en la pronunciación fonética de la palabra griega Itia significa sauce, que en la tradición japonesa significa fantasmas, en alusión a su conexión con el Hades. Y además de usar a la perfección las armas de Libra, Itia tiene el ataque del juicio final. Esta es una técnica definitiva considerada como la más letal de las técnicas de armas Libra. Itia puede enviar al oponente a los ejes de las balanzas, que tienen el poder de juzgar los méritos del oponente, y luego lanzar las armas Libra Armor como estrellas fugaces, teniendo un gran poder de devastación, capaz de destruir todo lo que se le ponga por delante. Al lanzar todas las armas en una dirección, podría destruir casi todo el ejército de Hades en el siglo XIII. Después de Itia tenemos a los gemelos Mubian, sus discípulos Akurei de Altar y Sagi de Cáncer. Se convirtieron en caballeros en el siglo XVI, luchando contra el ejército de Hades y su maestro, Itia de Libra. En el siglo XVIII, Sage acaba convirtiéndose en el gran maestre del santuario y el maestre de Manigold su sucesor. Mientras tanto, Akurei se convierte en el herrero de Atena, repara la armadura de Jamiel y entrena al caballero Sion de Aries y la amazona Yusuria de Grou. Debido a su genética mubiana, los dos caballeros no necesitaron recibir los misopetamenos, combatiendo en la Guerra Santa del siglo XVIII y demostrando un gran poder. Sage es el primero en morir con su discípulo, luchando contra el dios de la muerte Thanatos y sellándolo en la caja de Pandora. Después de su muerte, su hermano Akurei asume el papel de gran maestro temporalmente, haciéndose pasar por Sage, para no dejar que el ejército de Atena pierda la esperanza debido a la muerte del gran maestro. Akurei usa la espada bañada en el sangre de Atena para romper la barrera del castillo de Hades que mermaba los poderes de los caballeros, y luego se enfrenta al dios del sueño Hypnos, invocando el alma de los 12 caballeros dorados de su época y sellando así al dios. Akurei encuentra su final frente a Alone Hades. Tanto Akurei como Sage vivieron alrededor de 270 años. Los poderes de Sage y Akurei eran similares. Sin embargo, el nombre Akurei proviene del japonés y significa espíritu puro, mientras que Sage tiene varios significados provenientes del inglés y el francés, como salvia o sagas, lo que se adapta al personaje. Y en japonés Sage es el nombre que se le da a las personas que trabajan en asuntos legales o manejan los asuntos del Estado, lo cual hace referencia a su personalidad, ya que es muy directo cuando se trata de asuntos relacionados con Atena y el santuario. Tras estos dos tenemos a los supervivientes de la Guerra Santa del siglo XVIII, siendo Doko de Libra y Sion de Aries. Como sabemos, Sion fue el gran maestro del santuario en el siglo XX, siendo asesinado por Saga de Gemini, mientras que Doko se convirtió en el amo de los 5 antiguos picos de Rosan, custodiando el sello de las 108 estrellas malvadas de Hades. Se sabe que Sion es el maestro de su sucesor Mu de Aries, mientras que Doko entrenó a Siriu de Dragón, Oko y Genbu de Libra. Doko perdió la vida en el Muro de los Lamentos, donde se une a los caballeros dorados restantes y las almas de los caballeros dorados, para que derriben el muro que bloquea el paso del inframundo a los campos elíseos.
Como murió primero, siendo 13 años antes que su amigo Doko, vivió hasta los 248 años, mientras que Doko de Libra vivió aproximadamente 261 años. El nombre Doko proviene del chino y el japonés y significa pequeño tigre. Si bien Sion proviene del hebreo, podría significar Juan el Apóstol, escritor del Apocalipsis. Bueno chicos, estos fueron los caballeros más viejos que alguna vez pelearon en el ejército de Atena. ¿Te gustó el video? Si es así, comenta para que pueda traer más curiosidades sobre el ejército de Atena. Gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?